serie de conceptos, ¿sí? Y el momento de graduarse, tener un respaldo de conocimientos vinculado al tema laboral, al tema legal, ¿sí? Conocer cuáles son sus derechos, como así también sus obligaciones a la hora de asumir una responsabilidad mediante la firma de un contrato, por ejemplo. Entonces, nuestra materia se aboca a ello. Para eso, en el día de hoy, que es la primera clase que tenemos, ¿sí? Recuerden que vamos a tener todos los jueves de 2 a 4, ¿bien? Me gustaría que dejemos en claro una serie de condiciones para el desarrollo de la materia. Sí, en primer lugar, me gustaría que hablemos del tema del parcial. Generalmente, el parcial nosotros antes de la pandemia lo tomábamos oral, ¿sí? Entonces, la idea es seguir con esa modalidad. Sin embargo, el año pasado fue bastante arduo el tema de rendir oral por la masividad de las comisiones de ustedes. La verdad que son un montón. Bueno, ahora en este momento estamos en toda el aula, somos 57, pero el año pasado hemos llegado a ser casi 85. Entonces, me parece que vamos a tratar de adecuarnos, pero lo vamos a ir manejando durante el dictado de esta primera parte. ¿Bien? En principio es oral. Nosotros tenemos, acuérdenme un segundito, ya les voy a mostrar la planificación. Nosotros tenemos la planificación de la materia. Aguárdenme un cachito. Daniel, el micrófono. Daniel, ten el micrófono prendido. Planificación de la materia. La idea, chicos, es que nosotros podamos desarrollar toda la materia. Es bastante extenso el programa, ¿sí? Entonces la idea es que podamos dividirla en dos partes. En un primer parcial nosotros vamos a ver toda la parte teórica, ¿sí? Como también la parte general de los contratos. Vamos a ver el tema de obligaciones, para ya luego, más adelante, en un segundo parcial, vamos a desarrollar ya la parte especial de los contratos, es decir, vamos a desarrollar cada uno de los diferentes tipos de contratos que existen, ¿sí? Nosotros, la primera parte, tenemos que ver, ¿sí? Las condiciones, bueno, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Y vamos a ver la introducción al derecho, los conceptos generales y la clasificación de fuentes. Luego nos vamos a adentrar a los atributos de la personalidad, a las personas físicas y a las personas jurídicas, ¿sí? Vamos a ver los distintos conceptos de los vicios de la voluntad, ¿sí? Como así también la nulidad de los actos jurídicos. Más adelante vamos a desarrollar las obligaciones, como así también sus clasificaciones, para los que ya estuvieron en el cursado, ¿sí? Ya deben tener un material, vamos a seguir los mismos lineamientos, ¿sí? También vamos a ver contratos, parte general, vamos a ver cuáles son los elementos de los contratos, cómo lo conceptualizamos, cuán importante es el consentimiento, ¿sí? Como así también vamos a hacer la clasificación de los contratos. Y por último, en esta primera parte vamos a dar una breve introducción de los derechos reales, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los derechos reales, los vamos a enumerar como así también clasificar, porque dentro de ellos tenemos diferentes tipos de derechos reales. Por ahí, cuando quedo medio es porque sigo sumando gente, chicos, ¿sí? Ustedes me escuchan bien. Sí, se la escucha bien, profe. Está Sí, bien. sí, se le escucha bien. Ok. Yo estoy acá en la facultad, ¿sí? Para los que... La facultad, la idea era en su momento
tratar de llegar a la presencialidad en este cuatrimestre. Sin embargo, por unas cuestiones, digamos, de requerimientos por parte del Ministerio, se tuvo que postergar. Entonces, la facultad está en marcha para poder cumplir con todos los requisitos que exige desde el Ministerio de Salud para habilitar el cursado. De todos modos, no sé si ustedes tienen laboratorio. ¿Tienen en otras materias laboratorio? Laboratorio de computación, pero no es como que vamos al laboratorio, No hace falta. claro. Bien. Entonces, estas son para las carreras de grado. Para las carreras de grado que tienen laboratorio que deben venir, ¿sí? Que necesariamente deben venir, ellos a partir de octubre ya estarían en condiciones para poder venir de manera espaciada y con una determinada cantidad de alumnos. Entonces, la idea es de a poco ir regresando a lo que nosotros teníamos como una vida antes de la pandemia, ¿sí? Así que por el momento este cuatrimestre termina siendo virtual. Yo quizás espero que para el segundo parcial podamos tomarlo acá en la facultad. Ese es el deseo de mi parte, que los pueda conocer y que podamos compartir por lo menos la última partecita del cursado, ¿sí? Pero bueno, estamos condicionados a cómo se va desarrollando el cuatrimestre. Bueno, me parece que ya estaríamos prácticamente todos, por lo menos en función a la lista que me pasaron. Respecto a ese tema, es importante aclararle algunas cosas. El tema de la asistencia, yo sé que ustedes tienen que cumplir con el 75%, ¿es así? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bueno, si es así, es importante que si tienen algún inconveniente por su inasistencia, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, de salud, ¿sí? Que le impidan estar en la clase, siempre tengan en cuenta que tenemos la herramienta del WhatsApp que nos viene bárbaro a la hora de comunicarnos, ¿sí? Así que lo pueden hacer de manera privada. Como no los tengo agendados a todos, les voy a pedir que cada vez que me envíen un mensaje avisando las circunstancias que sea, o el inconveniente, la duda o la consulta que necesiten, siempre me aclaren el nombre de ustedes y su legajo. Entonces, de esa manera me sirve para identificarlo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que ustedes son 2 comisiones juntas y aparte tengo las otras materias. Entonces, por ahí se me mezclan los apellidos y realmente por ahí hasta me olvido de contestarles, así que no, sin ningún problema me mandan un puntito, me hacen los recordatorios, porque no sé si a ustedes les pasó, pero a mí por lo menos esta última parte del mes es como que volvimos con todo, colegio, yo tengo mellizas de 6, así que estamos en primer grado, imagínense lo que eso significa, algunos deben ser papás, mamás acá, así que me imagino que están en las mismas. En la universidad ya se regresó, porque además de ser docente trabajo en otras áreas en la facultad, entonces ya se está regresando casi a la normalidad. Y sumado al trajín de la rutina, entonces por ahí me pasa que me demoro en contestarle, ¿sí? Bueno, creo que estamos ahí ya todos, ya somos 66 con Ana Luna. Profe, una pregunta. Sí. ¿Dijo Sí, que iban a ser orales los parciales o escuché mal? en principio sí iban a ser orales. Ah, ok, listo. Sí, ustedes nunca rinden oral, ¿verdad? Ya la comisión. Parcial rara vez, pero un par de finales yo sí me tocó rendir oral. Bien. Sí, a mí también. Bien. Cuchuco, ¿usted que tuvo el año pasado o qué? El año pasado, profe. Ah, el año pasado, en el 20, Sí, no, en el 2019. Ya me parecía exacto. su apellido. ¿Y qué pasó? No me acuerdo, ¿qué quedó, que perdió la regularidad? Y
Claro, por lo del Exacto. COVID, digamos, yo no quería salir y bueno, y perdí la regularidad, así que Ah, ya. Ok. O sea que están recursando. Bueno, exactamente, profe. Bueno, yo también bueno, perdí la regularidad, pero del 2018, profe. del Cursaba con la 2000. otra profesora. Con la profe Alicia. Sí, Está bien, está bien. Bueno, eh, somos muy parecidas para el dictado de la materia con la profe Alicia, así que hemos tratado de hacer el traspaso con la misma base y con los mismos, no saliéndonos, digamos, de lo que es el programa y ajustando lo que más se pueda, porque la verdad que el programa sí exige bastantes temas teóricos y por ahí a ustedes se les hace cuesta arriba en cuanto a la cantidad, ¿sí? Y por ahí están con las otras materias, entonces la idea es ajustarle a lo que realmente no pueden dejar de no, o sea, no saber, qué es lo básico, ¿sí? Bueno, ok. entonces, el tema del parcial, para continuar con esto, nosotros vamos a rendir un primer parcial, en donde vamos a rendir la primera parte de la materia, ¿sí? Y del segundo parcial vamos a rendir la segunda. En función a los temas que vamos desarrollando va a ser el parcial. Si nosotros llegamos a ver las 3 primeras bolillas, vamos a rendir las 3. Si podemos extender un poquito más, lo hacemos, ¿bien? Pero eso lo vamos a ir definiendo en cuanto a qué es lo que va en el parcial 2 semanas antes del examen, ¿sí? El examen se aprueba con 7 y la instancia para poder promocionar sí o sí es la del parcial. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Sí. Sí, Ahora, profe. ¿qué pasa si el día del parcial Profe, hay disculpe, algún se me imprevisto por cortó lo un que fue? poco la conexión. ¿Me podría repetir la última parte, por favor? Sí, Lucas. Les decía a sus compañeros que el examen va a ser oral y para aprobar tiene que ser aprobar y tener la instancia de promoción, que es con 7 en el parcial, 7 o más en el parcial. Ah, bien, muchas gracias. No, de nada. Y para regularizar, Y para regularizar la materia, nosotros tenemos que rendir los 2 parciales y aprobar con un mínimo de 6. Puede ser en instancia de parcial o de recuperatorio, para ya luego rendir en las mesas. Siempre la idea es que puedan promocionar. ¿Bien? Siempre la idea es que arranquen el 100% en la primera parte, que es la que nos habilita a la promoción. ¿Sí? Sí, Profe, sí, profe. ¿con cuánto se promociona? Perdón, es que justo estoy ¿Sí? acá con mi bebé. Se promociona con 7 en Bien, instancia de parcial. Es decir, que si yo, por el motivo que sea, no pude rendir el parcial, pero sí puedo rendir el recuperatorio, ya perdí la promoción. bien, gracias. Pero tengo la instancia para regularizar. ¿son promediables? ¿En qué sentido, Marita, para regularizar? Parcial. Si tuviera 6 y 8, se promedian y llego a 7 en cada uno, esa es la pregunta. En ese caso regularizás. La instancia de la promoción es que ustedes en la instancia del primer parcial tengan la nota 7 o más. Por eso siempre les recomiendo que en la primera parte ustedes tengan en cuenta que todas las materias, cuando arrancamos con el desarrollo, con el dictado de una materia, siempre son los conceptos generales, es la introducción a la materia, ¿sí? ¿Qué es derecho? ¿Cómo se constituye? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos de la persona? ¿Qué es persona humana? ¿Qué es persona física? ¿Qué es persona jurídica? ¿Cuáles son sus atributos? El nombre, el apellido, el domicilio. Es muy teórica la materia,
Entonces la idea es que ustedes en la primera parte puedan manejar bien esos conceptos. Por eso se exige en el primer parcial, para que tengan la instancia de promoción. ¿Se entendió? Sí, profe. A mí lo que no me quedó claro, profe, es en el caso de que Pregunten. en el caso de que saquemos, por ejemplo, 8 en el primer parcial y 6 en el segundo, ¿se promociona igual o no? En ese caso sí. Bien, listo. ¿Por qué? Porque en el primer parcial tenés 7 o más. Eso es lo que nos habilita a una promoción. Perfecto, profe, muchas gracias. Genial, Benjamín. ¿Alguien más? Quiero que se saquen las dudas. Por eso es importante, como recién les decía y que les remarco, la instancia del primer parcial. Bien, entonces sería el primer parcial el que defina la carrera en promoción, digamos, si la podemos promocionar. Así. Listo. Bien, bien, bien. Ok. Bueno, siguiendo con la planificación, ¿sí? Ustedes van a tener el parcial y 7 días posteriores van a tener el recuperatorio. ¿Bien? Ya en una segunda parte nosotros vamos a ver la ley 20.744, que es la ley del derecho del trabajo, ¿sí? ¿Qué es el contrato de trabajo? Vamos a ver cuáles son los elementos que lo componen, cuáles son sus características principales. Y a partir de allí vamos a desarrollar qué es el derecho comercial, ¿sí? qué es la sociedad o cuántos tipos de sociedad existen, ¿sí? Y cómo se constituyen las sociedades dependiendo de qué tipo de sociedad es la que vamos a analizar o estudiar. ¿Bien? A posterior vamos a ver también qué es un concurso preventivo y qué es la quiebra, ¿sí? Como una etapa posterior, ¿sí? O una segunda etapa, ya una vez que no tiene buenos resultados en un concurso preventivo, ¿sí? Ya vamos a ver en qué instancia, esto suele suceder con las empresas, ¿sí? Que llaman a concurso cuando están en una situación de insolvencia. Entonces, la idea del concurso preventivo es justamente evitar la quiebra. Cuando no podemos evitarla, caemos ya en una instancia de quiebra y pasamos a la disolución de las sociedades, ¿sí? Y a acordar con todos los acreedores la modalidad de pago para el cumplimiento de sus acciones. ¿Bien? Pero eso ya lo vamos a ver a profundidad ya en la segunda parte. Por último, nosotros vemos el derecho y la informática, que es lo que a ustedes les compete, está más abocado a lo que es su competencia, como ya futuros profesionales que van a ser, ¿sí? Y vamos a ver la responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión de ustedes como programadores, ¿sí? Cuánto de responsable tienen sus acciones dentro del ámbito laboral, ¿sí? Como así también las consecuencias de estas acciones, ¿sí? En las que ustedes participan. Por último, vemos patentes de invención. Generalmente por una cuestión de tiempos nos dificulta llegar a esta instancia. Todo esto está basado en el programa. Entonces, como es bastante para desarrollar, la idea es que podamos tratar de meterle pata, hablando mal y pronto, meterle pata con los temas para que podamos llegar a las patentes de invención, ¿sí? Y por último hacemos la instancia del segundo parcial y la recuperación, ¿sí? No, esas son las instancias que tenemos, no tenemos más. Porque hubo en otras comisiones anteriores, me preguntaban algunos de sus compañeros si existía la posibilidad como de rendir un integral, y en realidad no nos alcanza el tiempo. Por una cuestión de planificación, nosotros tenemos que entregar las planillas a una determinada fecha, entonces nos ajustamos y planificamos en función a esa fecha de presentación, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda, consulta al respecto? Tema de parcial, recuperatorio, ¿cómo se aprueba? ¿Tiene alguna fecha estimada para el primer parcial?
Sí, la fecha estimada, déjenme que acá veo, justo lo tengo en un borrador. Nosotros como nos vemos todos los jueves, tenemos un aproximado de 14 clases, más o menos 15 clases, más o menos, incluyendo las fechas de parcial y recuperatorio. Así que yo calculo que los primeros días de octubre vamos a estar rindiendo, ¿sí? Me imagino que alrededor del 7 de octubre aproximadamente. Yo generalmente trato de poner fines de septiembre, pero a veces, ya el año pasado me hicieron cambiar los parciales, me parece que soy muy blandita como profesora, entonces me lloran la carta como un mes para hacerme cambiar las fechas, así que este año voy a estar más estricta con ese tema. Así que ahí anoten en su calendario los primeros días de octubre. En principio sería el 7 de octubre. Y el recuperatorio 7 días después. ¿Bien? Ok, profe. Bien. Pasemos a otro tema. Veamos el tema de la plataforma. ¿Ustedes están anotados allí en la comisión? Que en realidad somos nosotros nada más, no hay varias comisiones. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿En el aula virtual? Sí. No, yo no me inscribí. ¿Hay clave o contraseña para inscribirse o se puede inscribir así nomás? No, uno puede se puede automatricular. Sin clave. No, con clave. La clave está en el Drive, de donde sacaron el link para el ingreso del Zoom, también ahí está en la misma franja. Ah, bien. Bien. De todos modos, les paso. Si Bueno, ustedes la compu por el ahora, chat. Así Profe, hay dos así me opciones anoté. para matricularse. Una que pide contraseña y otra que no. ¿Cuál sería? La de abajo, me imagino, ¿verdad? tengo entendido que es legislación 2021, según lo que confirmé con los chicos que manejan esa parte de la plataforma. Ok. Ok. ¿Es la misma Bueno, aula virtual del año pasado, profe? es la misma. ¿Cómo hago? Porque yo tengo, o sea, ya estoy inscrito en materias viejas ya del año pasado y me figura eso nada más. ¿En qué parte está la No, para? está unificado, digamos, si lo podés ver, a lo sumo lo que vamos a hacer ahora es agregar unos textos, ¿sí? Profe, Y ahí que dice automatriculación student, el que nosotros tenemos que matricular o no. exacto. Ah, ahí está de uno. Gracias, profe. Profe, disculpe, recién vuelvo, ¿qué hay que hacer? Tenemos que, Puchu, después si podés, necesito verte, porque yo me parece, tu voz, yo asocio a un alumno que no sé si es el que yo estoy asociando. Tenía barba. Eso, capaz que. Me parece que sí. Sí, Bueno, eso. escuchame, Ignacio, sí, tenemos que automatricular. No es importante que, ¿por qué es importante esta parte del tema de la plataforma? Porque ahí subimos todo el material de estudio, ¿sí? Es bastante el material de estudio. Ustedes tienen, por un lado, el material bibliográfico, que de ahí es donde ustedes tienen que leer y hacer los resúmenes, y de ahí pueden extraer, eso es la bibliografía de la materia. Y por el otro lado están los PowerPoint, pero los PowerPoint sirve a los fines de que nosotros nos encontremos en nuestras clases de los jueves y podamos ir desarrollando, marcando cuáles son los temas más importantes o los que no podemos dejar pasar de verlos en el aula, ¿sí? Sí, ok. Les voy a pedir a los que están en la compu que traten y los que tienen algún inconveniente me avisan, ¿sí? Porque tuvimos un inconveniente en otra comisión de otra materia que no les salía, o sea, y trataban de inscribirse, pero no les permitía la clave. Profesora, Sí, Juan, a ¿qué mí me tal? dice, ¿qué tal? Me dice contraseña incorrecta. Con minúsculas. Sí, a mí también. 21. A mí también me dice lo mismo.
A mí me decía lo mismo como 4 o 5 veces y en las 6 te ha entrado. Okay. ¿A dónde se puede abrir el link? Porque yo creo que tengo la hora virtual del año pasado y no es la misma. Porque no la estoy viendo la materia de usted, profe. ¿No estás viendo el material? No, estoy en metodología, otras materias que yo había hecho el año pasado, pero no la veo de legislación. Ok. Ahí sus compañeros están pasando. A ver, necesito que usted, o sea, hoy ya que los tengo acá, porque después el otro jueves recién nos vamos a ver, quiero que se saquen este inconveniente de la inscripción y del material, porque va a llegar el otro jueves y me van a decir que no se pudieron inscribir por los motivos. La clave para la matriculación es legislación 2021. Gracias, Rubén. No me está dejando, profe, con clave de matriculación. Pero no quiero No, probar no. la otra por la duda. Pero bueno, Sí, la no otra deja. sí es lo mismo, ¿no? Tiene las mismas cosas. Sí, yo entré en ambas y es lo mismo. Yo puse la otra y tiene hasta el 2020 tema el 10. año pasado. La idea era actualizarles la matrícula, o sea, la clave con 2021. Es simple. Profe, ¿Sí? yo logro ingresar a la plataforma, no me devuelve error, o sea, accedo al contenido, lo descargué inclusive, pero cuando voy a mis cursos no me aparece como que esté matriculada. O sea, no me devuelve directamente un error propiamente, pero Sí. tampoco accedí, digamos. No me figura ahí entre mis cursos. Es que me llama la atención que pudiste descargar todo. Me pude matricular con legislación 2020, la contraseña. Ok. Yo también, profe, Como algunos 2020. con la 2021 y la otra con 2020. Pero también se puede con la opción de student sin contraseña. Sin Claro, contraseña. claro, eso les decía también, que se puede sin Sí. contraseña. Ok. Bueno, evidentemente hay como varias opciones. Yo soy abogada, trabajo así que programación yo me pongo en sus manos. Ya, como ya los considero profesionales a todos, recibidos, así que esto es lo que me llama la atención, que si hay una sola clave, pero bueno, en fin. Lo que yo quiero es que ustedes lleguen al material. El año pasado algunos tuvieron varias dificultades porque tenían que loguearse y todo lo demás, entonces lo pasamos mucho por el WhatsApp, ¿sí? Allá hay material escaneado, está todo el material, no hace falta que gasten, salvo que ustedes quieran. Profe, hay algunas páginas que no se leen nada del PDF. Bien, traten de eso vamos a chequear, porque había un primer PDF que debe ser ese el que estás viendo, que estaba corrido, ¿sí? Y después habíamos subido otro, entonces como que quedó ese ahí, hay que eliminarlo, ¿bien? De todos modos, ya les voy a compartir un par de resúmenes que tenemos, ¿sí? Que han quedado, que sus compañeros del año pasado lo fueron confeccionando durante el desarrollo, eso también les va a servir. Porque se hace cuesta arriba leer todo, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes arrancan con las otras materias. ¿Cuántas otras materias están haciendo en paralelo con esta? Yo estadística nada más, pues tengo laburo además, así que estoy por ahí con lo... Trabajan. Sí, yo sí. Levanten la mano los que trabajan. Muchos trabajan, me dijeron ya. Están trabajando. Lo que sí, digamos, profe, yo no trabajo fijo, o sea, yo hago arte, así que es como, por ahí si me puedo dar los tiempos, depende de cómo estén las cosas, por ahí sí puedo, digamos. Ok. Ok. Bueno, la idea es que podamos nosotros desarrollar la materia en este poco tiempo que tenemos, ¿sí? Porque son 2 horitas, no es mucho. Y nos vemos una vez a la semana, entonces la idea es que podamos desarrollar. Por eso me interesaba que puedan tener el material, ¿sí? Pudieron descargar todo. Mi sugerencia es que solamente descarguen la primera parte, porque se hace bastante, ¿no? Déjenme que voy a intentar abrir acá. Yo tengo... A ver.
Sí, el primer PDF, profe, se ve del costado y muy, Sí, muy es poquito. ese. Es ese. Ese es el primero, ¿sí? Tiene que estar el otro por ahí. Lo que estoy tratando de recordar es que si lo dejamos en la plataforma lo habíamos compensado, digamos, en el WhatsApp. Déjenme que ya me fijo acá. Evidentemente esta compu está no enbichada, remil enbichada, por más que la regla. Entonces con el celular, lo que quiero es que veamos la primera parte, ¿sí? El año pasado, no recuerdo si habíamos hecho exposiciones de los textos. En el 2019 sí, porque nos encontrábamos en clase. Entonces la idea es que ustedes puedan desarrollar también la oralidad. Debería aparecerles mis cursos. Qué raro que no les parezca. Bueno, ustedes, la primera parte, ¿sí?, de legislación que tienen ahí en el PDF es lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Es la primera parte que tenemos que desarrollar. En la parte, profe, de introducción me aparece a mí todo el contenido, pero en tema 1, tema 2, el resto no está. ¿Eso lo va a ir cargando usted? Sí. Ah, bien. O sea que todo eso que está ahí es parte del tema uno solamente, ¿verdad? Sí. Ah, qué Es bonito. bastante. Un montón, profe. Sí, es un montón. Ahora ustedes están muy amorosos porque no leyeron todavía. Después ya no me van a querer. Sí, la primera parte donde arranca y les dice el título preliminar, derechos, fuentes, ¿esa pudieron abrir? Donde les dice civil, parte general, ¿sí? Para que ustedes den una idea, dentro del campo del derecho, esto que ustedes ven está resumido a su vez. No son los libros eh, originales. O sea, ya viene resumido. ¿Pueden ver ahí? Ese es el que no están pudiendo leer, el que está en horizontal. Yo trato de abrir el que dice legislación 1, parte, o sea, parte 1 supongo, y no me da error al abrirlo. ¿Les da No error? lo abro. A mí me tardó mucho en abrir, pero ya pude y lo puse en horizontal. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo aquel, acá vamos a hacer trabajo en equipo, todo aquel que pueda abrir el archivo y lo pueda ver bien, les voy a pedir por favor que lo vayan compartiendo en el grupo de WhatsApp, que para eso nos va a servir, ¿sí? Ahí les voy a compartir pantalla. Nosotros, ¿qué tenemos que ver de todo este material? Tenemos que ver legislación primera parte, legislación segunda parte, derechos reales, ¿sí? Tercera parte y llegar a contratos. Contratos, parte general. Hasta ahí, ¿sí? Hasta la parte de contratos, parte general, ¿sí? ¿Qué página sería? Siguiendo con está cargado en la plataforma, ¿sí? Tienen 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 archivos.
Hasta el régimen de contrato de la ley 20.744. Antes de eso. Ese Contrato. régimen de contrato de trabajo, ustedes recuerden que contratos de trabajo nosotros lo vemos ya en el segundo parcial. De ahí para adelante es todo segundo parcial. Bien. Contrato parte general, termina el primer parcial. Ok, díganme si pueden ver ahí la pantalla. No, profe, no se ve nada. Ok. Vamos a ver. Me dice Profe, está disculpe. Le hago una pregunta, profe. Sí. ¿El aula virtual sirve solo para el tema del material o también es necesario para otra cosa? Lo usan para cargar, porque ahí van a subir un trabajo práctico. Ah, ok. Sí, pues yo justo no tengo, no sé por qué no me pusieron en el campus virtual, así que ahí mandé los datos, Sí. Pero no sé cuánto no, demorará. pero no te aparece. Ok. Claro. Hola, profe, disculpe. Kuchuk, tenés que darte de alta con el mail. A mí me pasó lo mismo, tenés que darte de alta con el mail de la facultad. Sí. Con el mail de la facultad a mí me ha llegado, pedido que te olvidaste la contraseña y me llegó un Sí. mail, generar una contraseña y con eso podía entrar directamente. Ah, ok, ya Sin voy a presentar buscar a papeles, ver sin si. presentar nada, digamos. Pero en Bueno, principio todos tienen el aula virtual creada ya, ¿no? ¿No es así? ¿O tenés que vos pedir que te den de alta? Sí, tienen todos creados, tienen que ingresar creo que con el DNI y el mail institucional, si no me equivoco. Claro, es el tema, capaz que ya tiene creada la cuenta, pero no, capaz que no sabe la contraseña, o el usuario es el DNI, creo, pero la contraseña viene por defecto y no estoy segura cuál es, seguro cuál es. claro, acá es el tema. También es el DNI, el usuario y contraseña. DNI. Ah, pero vos ya has probado Kuchuk y no era así, ¿no? No me tomaba. Bueno, manda el mail y que te reinicien, que te den para reiniciar la contraseña, Sí, capaz. sí, ya le voy a mandar un mail a ver si. Ahí está. Ok. Bueno, a ver. Sí, traten de, lo que me interesa es que puedan descargar el material y sí tienen que subir a la plataforma un trabajo, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos los contratos. ¿Sí? Contrato parte general y los contratos de trabajo. Es en esa instancia más o menos. ¿Bien? Vamos a ver. Quiero que me avísenme cuando puedan ver. Ahí se Ahora ve. Sí, profe, ahí se ve. Okay. Profe, una pregunta antes de que comience. ¿Cómo se llama el libro del que está subido el PDF? A ver si lo encuentro en internet. No creo. Lo que lo que pasa es que es un compendio de conceptos. Ah. Les paso les paso yo, acá no lo tengo al libro. Ese es lo que está escaneado es un compendio de varios autores. Ah, ok, pensé que era un libro, por eso si no lo consigue se vaya mejor. No es un libro Nada. particular. Ustedes ahí cuando vayan leyendo van a encontrar que van haciendo las citas de los diferentes autores. Yo lo que puedo hacer, no lo tengo al libro acá conmigo, en todo caso les mando, cuando llegue a casa les mando en la parte de atrás el listado. Capaz que de esa manera, porque
Es un compendio de varios autores, no es un libro específicamente de un solo autor. Ah, bueno, bueno, profe, ok. Pasa nada. Ok. Lo que nosotros tenemos, déjenme que voy a correr esto acá. Nosotros lo primero que tenemos que ver, ¿sí? siguiendo nuestro programa, es qué entendemos por derecho. Cuando ustedes en su vida cotidiana hablan del derecho o de las normas o del campo de lo jurídico, ¿qué se les viene a la mente? Nunca hablo de eso, para ser sincero. ¿Cómo? Nunca hablas de eso. Está bien. Sí. Cuando ustedes dicen tengo derecho, sí, mis derechos terminan donde empiezan el del otro. O cuando hablan del derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la salud. ¿Qué entendemos por derecho? Algo que nos corresponde. Algo que nos corresponde, sí, podría ser. Ese algo que nos corresponde está dentro de un cuerpo de normas que nos guían nuestra conducta. ¿Sí? Nosotros eso por ahí lo vemos un poco más en sociología o en ética, pero lo importante es que ustedes puedan saber que cuando nosotros hablamos de derecho, es importante que nosotros podamos hablar como de los dos lados de una misma moneda. Cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos desde un derecho como conjunto de normas, ¿sí? Ese conjunto de normas guía la conducta o el comportamiento del hombre, ¿sí? Dentro de una sociedad. Eso es lo que nosotros denominamos el derecho objetivo. El derecho subjetivo es este derecho que nos otorga a nosotros la facultad, ¿sí? Le otorga la facultad al hombre de poder exigir el cumplimiento de este derecho, ¿sí? ¿Entendemos? De todos modos, la idea es que ustedes puedan ir leyendo en el material y van a ir encontrando esto, ¿sí? Hay varios autores, no sé quién es el de ustedes, porque no veo acá, veo la pantalla. ¿Quién de ustedes me había preguntado de los autores? Nosotros la primera parte, así vamos a ir encontrando autores como Salvat, Jambías, Borda, ¿sí? Que son diferentes pensadores que han dado su concepto de derecho, ¿sí? Según la perspectiva subjetiva de cada uno de ellos. Por un lado, Salvat nos dice que el derecho en realidad es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones del hombre en sociedad. Jambías en realidad habla del ordenamiento social justo. Cuando se refiere a un ordenamiento social, hace referencia a un conjunto de normativas, ¿sí? De reglas, pero que están dentro, ¿sí? En un organigrama, que están conformadas dentro de un cuerpo orgánico de normas, ¿sí? Y por eso dice socialmente justo, porque es justo para toda la sociedad. Y Borda también define el derecho diciendo que es el conjunto de normas de conducta humana establecidas para el Estado con carácter obligatorio y conforme a justicia. Ya acá Borda va un poquito más allá y nos dice que en realidad ese conjunto de normas de conducta, ¿sí? Tienen carácter obligatorio y es conforme a la justicia. Es decir, no es cualquier conjunto de normas que nosotros inventamos dentro de una sociedad determinada y las cumplimos, no. Para ello nosotros estamos hablando de dos caracteres primordiales, nos dice Borda. La obligatoriedad para toda la sociedad y que es conforme a justicia, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Puede ser que tenga, a cada rato me aparece el cartelito que tengo poca inestabilidad, o sea, que tengo inestable el internet. Sí, profe. Creo que sí. Por lo menos yo la veo medio trabada. Sí. Va Ok. desfasado el audio con la imagen, pero igual sí se escucha bien. Pero se escucha bien. Sí, se escucha bien, sí. Sí, se entiende.
Ok, ok. Lucky Sinclair, ese apellido es muy particular. Conozco una Lucky Sinclair. Me ¿De dónde, parece. profe? De acá de la facultad. Es mi hermana, debe ser. O sí, mi hermana. Seguramente. Seguramente. A Paulita la conozco yo. Sí, sí, Es tu hermana, sí, la conozco sí. a ella. Sí, sí, sí. Es muy, siempre le digo, tu apellido es muy particular, así que siempre son esos nombres o apellidos que me quedan grabados. Bueno, estoy en la facultad y tengo mal el internet. ¿Ustedes entienden esto? Qué raro. Sí, Profe, apague la cámara, le va a andar mejor. sí, eso, mirá, parece que me leyeron el pensamiento. Bueno, pero me escuchan bien, que es lo que más me interesa. Y que puedan ver. Se ve bien también lo que he puesto en la pantalla, digamos, se ve bien. Bien. Se ve bien y se escucha bien, que es lo que me interesa. Ok. Bueno, hasta acá lo que me importa es que ustedes puedan introducirse al campo del derecho. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del derecho, es importante establecer su naturaleza, es decir, de dónde se origina el derecho, de dónde surge. Para ello, los autores, Llavías y Borda, hablan de un derecho natural y en contraposición un derecho positivo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del derecho natural, nos dicen los autores que es importante determinar que el derecho natural refiere a un conjunto de reglas, ¿sí? De reglas universales e inmutables, fundados en la naturaleza del hombre, ¿sí? En la voluntad de Dios o reveladas por la recta razón. ¿Sí? Este derecho natural se traduce a pautas genéricas que permanecen inmutables a través de todos los tiempos. Entonces usted va a decir, profe, ¿de qué me está hablando? Ni sé qué es el derecho natural, no tengo idea. El derecho natural son estas reglas, estas normas del ser humano que ya vienen propios de nuestra naturaleza. Derecho a la vida, derecho al nacer, todo ese tipo de cosas. Bien, bien. No sé quién me habló, pero muy bien. Diego. Diego, ¿cómo estás, Diego? Un gusto. Son tantos, así que me va a llevar un tiempo conocerlo. Bien, ese es el derecho natural. Si vos lo vuelven a leer, ahí les dice, es el conjunto de reglas universales e inmutables, fundadas en la naturaleza del hombre, ¿sí? El derecho a la vida, ¿sí? El tema de nuestro sexo, mujer y hombre, ¿sí? Y los derechos que nosotros tenemos, vienen justamente propios, por eso hay una contradicción o contraposición de ideologías o de pensamiento respecto a este tema que es tan cuestionado como nos autopercibimos, ¿sí? Que ustedes saben que ese es un tema como muy álgido en la actualidad. ¿Saben del tema? ¿Han escuchado algo de eso? Sí. Sí, es todo para debates. Es muy para debate. ¿Por qué es muy para debate? Porque justamente la sociedad está cambiando, ¿sí? La sociedad está en una instancia de transición. Entonces, este derecho natural se pone en la vereda del frente del derecho positivo. Ahora, ¿qué es este derecho positivo? Los autores nos dicen que este derecho es el derecho objetivo que rige en un estado determinado, ¿sí? En un momento dado. Por ejemplo, nuestro derecho argentino. Ustedes saben que el Código Civil fue modificado hace unos añitos atrás, ¿sí? El Código Civil es el compendio, es el ordenamiento jurídico por excelencia, elaborado por Vélez hace muchos años atrás, y es el que nos guía a nosotros en nuestros derechos y en nuestras obligaciones, ¿sí? Son todos los derechos civiles. El derecho civil, que es la primera parte, que son estos atributos de la personalidad que vamos a ver nosotros más adelante, como así también el derecho a la familia, el testamento, ¿sí? Las sociedades, es lo que nosotros vemos en todo el desarrollo de nuestra materia. Entonces, este derecho positivo se pone en contra del derecho natural, que en realidad no es tanto en contra, sino que lo que hace es contextualizar este conjunto de normas en un determinado momento de la sociedad. Entonces, la sociedad, siguiendo el ejemplo que recién hablábamos de esto de la autopercepción, ¿sí? Lo natural y lo positivo vienen a chocar, ¿por qué? Porque este conjunto de normas
en un momento dado de la sociedad no cubre, ¿sí?, todo este derecho, ¿sí?, que nosotros ahora lo consideramos, esto de cómo nos autopercibimos, ¿sí?, que esto forma parte de la naturaleza del hombre. Entonces, ahí hay una contraposición, ¿sí?, en donde no terminamos de adecuar nuestro conjunto de normas a lo que la sociedad nos está demandando. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, Bien, profe. profe. Bien. Bien, bien, bien. Ok. ¿Sí? De todos modos, ya vamos a ir encontrando más ejemplos de todo lo que es este derecho natural y derecho positivo. Siempre la idea del derecho natural y del derecho positivo es que se ajuste este derecho natural al ámbito de lo positivo, ¿sí? Cuando nosotros decimos positivo, no como algo opuesto a lo negativo. Cuando nosotros decimos derecho positivo, porque se refiere a este conjunto de normas ordenadas jurídicamente y que tienen la facultad de exigir el cumplimiento, ¿sí? Bien. Siguiendo el programa de estudio, nosotros tenemos que ver, dentro de esto que es el derecho, poder determinar a qué se refiere cuando hablamos de derecho público y cuando hablamos de derecho privado, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al derecho público, ¿sí?, el derecho público va a abarcar las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado, actuando como poder público, ¿sí? Este derecho público va a regular su organización, su funcionamiento, sus atribuciones y sus deberes y sus relaciones con los particulares. Por ejemplo, el derecho constitucional o el derecho penal. En cambio, el derecho privado, ¿sí?, comprende las ramas del derecho que regulan las relaciones de los particulares entre sí y eventualmente de estos con el Estado, pero cuando éste actúa como persona de derecho privado. Quiero que piensen en algún ejemplo. Ahí yo les puse derecho civil y derecho comercial, pero quiero que me den un ejemplo de la vida cotidiana cuando hablamos de derecho público y cuando hablamos de derecho privado. Si nos está diciendo que el derecho público, ¿sí?, abarca aquellas ramas del derecho en donde una de las partes, ¿sí?, es el Estado, ¿qué ejemplo podría entrar acá? Derecho a la educación podría ser. Bien, a ver, ¿cómo sería ese derecho a la educación? En el que el Estado garantice que todos los individuos de la sociedad o de la nación accedan a la educación en forma gratuita. Bien, bien. ¿Y el derecho privado? Derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada. ¿El Estado podría participar dentro del campo del derecho privado? Puede ser intermediario, pero no debería ser alguien que decida. ¿Y qué pasaría en los casos cuando el Estado hace una tercerización de servicio? Ahí no está actuando como derecho privado, no actúa como Estado. En realidad lo que hace es contratar un servicio, entonces actúa dentro del campo de lo privado. Y el Estado regula también la propiedad privada. Participa. Claro, el Estado puede participar, pero como persona de derecho privado, no como Estado propiamente dicho. ¿Se entiende? Sí. Sí, los escucho. En el caso de que, por ejemplo, el Estado necesite un bien de una persona, un terreno, digamos, de una persona para hacer una obra pública, ¿cómo sería ahí? Y en ese caso va por la vía de la expropiación. Para ello tiene que, es todo un trámite que se lleva a cabo. Hicieron rutas donde usurparon, digamos, expropiaron de terrenos de gente con derecho propio, digamos. Ok. No se llevó a cabo ninguna expropiación. En ese caso se lo puede comprar de última. Exacto. Eso Por ejemplo, sucedió con la avenida. ¿Cuál es la avenida más ancha en Buenos Aires? 9 de La 9 de julio. julio. 9 de julio.
Bien, cuando se hizo la 9 de julio, entre tantos propietarios había una señora, no recuerdo su nombre, pero había una señora en la que ella no quería vender. Y ustedes imagínense, era toda la 9 de julio y el terreno de ella en medio de la 9 de julio, porque ya venían expropiando, todo, venían comprando, lo que se hace es comprarlo a un valor por encima de lo que realmente vale y cubriendo todas las necesidades como consecuencia de esa venta, ¿sí? Entonces, de esa manera se compensa. No es solamente te compro el terreno por lo que vale y ya está, y te obligo a vos, no. Justamente en pos de los intereses de la sociedad, de la creación, en este caso, siguiendo el ejemplo de la avenida, ¿sí? Lo que se hace es poner un valor que se ajuste o que compense, ¿sí?, esta necesidad de poder construir esta avenida, ¿sí? Entonces, en ese caso, se hizo por la vía de la expropiación, pero se compra el terreno a un mayor valor. Y yo creo que también pasa por la conveniencia, por ejemplo, si uno tiene una finca y hacen una ruta, por ejemplo, la nueva traza de la 38, les conviene también a ellos, para que no esté tan aislado ese campo y puedan entrar los carros. Creo yo, no sé. Bien. Acá estoy leyendo en el chat, les hago una consulta. Matías Costilla pone, ¿en qué momento se programa? En esta materia no se programa nada. Esta materia es netamente de derecho, ¿sí? Esta materia se llama legislación, como dice Darío, ¿sí? Ustedes programan en las otras materias. Acá lo que ustedes van a ver es derecho, ¿sí? Por eso se llama legislación. El campo del derecho está abocado al conjunto de normas de ordenamiento jurídico, en donde ustedes van a poder saber cuáles son sus obligaciones a la hora de firmar un contrato. Y que, por ejemplo, dentro de ese contrato, ustedes no firmen cláusulas leoninas. ¿Bien? Las cláusulas leoninas son esas cláusulas que están escondiditas dentro de la letra chiquita de los contratos y que a ustedes los perjudica gravemente. Y ustedes hagan de cuenta que se están entregando desnudos a la empresa, ¿sí? Y ellos tienen la facultad de hacer con ustedes lo que quieran, en desmedro de sus derechos. Entonces, para esto sirve esta materia. El que le parezca la materia que no cumple con las exigencias de la carrera, lo pueden hablar con el director, sin ningún inconveniente. Me parece que quizás algunos se confundieron y quizás no es este el link que tienen que utilizar. ¿Sí? Profe, Ok. este PDF con el que está explicando está en el campus también, ¿verdad? Sí, está en el campus. Está Ah, todo, bien, bien. porque el año pasado, como no se podía pisar la facultad, entonces está todo cargado. Sí, hay uno que está, que es el que las chicas recién, creo que una de sus compañeras dijo que estaba como fuera de foco, así que a ese lo vamos a ajustar, ¿sí? Tengan en cuenta que el año pasado, a mí particularmente, me pasaba que tenía yo siempre les dejaba las fotocopias en la facu, entonces ustedes llegaban y buscaban ahí, y esas están en mejor estado, son más nuevas. Las que yo tengo ya están con el uso, ya están bien desgastadas, entonces tuve que escanear con eso, por eso algunas están como fuera de foco. Sobre todo ¿Estarán en la facultad todavía? clarita. ¿Sí? ¿Estará en la facultad todavía? ¿En la fotocopiadora? La fotocopiadora en la facu no abrió. Los chicos lo que ok. hicieron fue estar al frente. O sea, no adentro de la facu, sino enfrente de la facultad, por la vereda del frente. Ahí se abrieron los chicos. Así que no hay ningún inconveniente, gracias. se pueden llegar por ahí. Respecto de las cláusulas esas que menciona usted, ¿eso en qué momento de esta materia lo vemos, digamos? Cuando veamos contratos parte general. La segunda parte. No, es esta parte. Cuando lleguemos a los contratos. Ah, ok. Bien. Eso es fundamental a la hora. ¿Alguno trabaja con una empresa privada, por ejemplo? Sí, yo particularmente he firmado uno de los contratos bien turbios, si se quiere, por eso me llamaba la atención. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Por ahí pasa que cuando son muy extensos los contratos, y sobre todo cuando a mí me pasó, de que son tus primeras oportunidades laborales, esta sensación de sentir esa alegría de vivir una nueva etapa en tu vida como profesional novel o incipiente, te hace pecar de confianzudo o de confianzuda. Entonces vos firmaste y en realidad no tuviste en cuenta una serie de redacción ahí escondida en la quinta, sexta, séptima hoja, y por ahí les otorga facultades a algunas empresas en donde no está bueno, digamos. Pero esas cláusulas siempre son arbitrarias y son judiciables. Entonces es importante saber, es importante que ustedes vayan con un panorama como diciendo, está bien, yo soy nuevo, pero no soy tonto, ¿sí? Sé cómo interpretar el cuerpo de un contrato, sé cuáles son mis obligaciones, como así también sé cuáles son mis derechos, ¿sí? Y ante una situación de controversia, sé a dónde puedo acudir. Sé que puedo acudir a la ley de contrato de trabajo y sé qué es lo que me corresponde. Bien, obviamente que si la circunstancia se vuelve compleja, uno puede acudir a un abogado y demás, pero en esa primera instancia, en donde uno se ve solo, entre comillas, ¿sí? Puede desenvolverse porque tienen los conocimientos básicos o generales, ¿sí? Para poder desenvolverse dentro del campo de lo laboral. Porque el campo de lo laboral dista mucho de lo que es la vida universitaria, ¿sí? La vida universitaria es una jungla, es una selva. A mí, mi experiencia en la Facultad de Derecho fue, ni me conocían, no me trataban mal, me perdían las notas, tenía que ir a reclamar, salvo que seas conocido de alguien y bueno, quizás tenías un poco más de suerte. Entonces es una selva el transitar la facultad. Y de ahí patrimoniales. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, ¿de qué hablamos? De la palabra patrimonial. ¿Alguno sabe? Lo que soy dueño. Lo que poseemos sería. Todos los bienes y derechos. A ver, el que esté en la compu que busque en internet. ¿Sería lo tangible? Por ahí va. Los bienes que están a nuestro nombre. A ver, escuché bajito ahí. Cuando nosotros hablamos de los derechos patrimoniales, ¿sí? Ahí en la imagen pueden ver, son los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria o de apreciación económica, los que tienen un valor, ¿sí? Los derechos crediticios, cuando ustedes tienen, por ejemplo, acciones, los derechos intelectuales, cuando han creado, por ejemplo, han hecho alguna invención, están patentadas, esos son los derechos intelectuales, ¿sí? Los derechos reales son aquellos derechos, ¿sí?, que se constituyen en bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿sí? Vamos a ver diferentes tipos de derechos reales. Tienen una apreciación económica, una valoración económica. En cambio, los extrapatrimoniales son los que están por fuera de ellos, como el derecho de familia, los derechos personalísimos. Dentro de los derechos personalísimos nosotros vamos a ver los atributos de la personalidad. ¿Sí? Aguárdame un segundito, por favor, ¿sí? Ok. Dentro de los derechos personalísimos, nosotros tenemos que
ver de dónde surgen, ¿sí? Los derechos personalísimos, ¿sí?, son los atributos de la personalidad, son aquellos derechos subjetivos que nosotros tenemos desde el momento en que nacemos, ¿bien? Dentro del Código Civil, nosotros teníamos, dentro del articulado, la conformación de los atributos de la personalidad. Con la modificación, con el Código nuevo, la regulación de estos derechos personalísimos se amplió, se los hizo, se extendió más la redacción, ¿sí?, en donde amplió, por ejemplo, además de la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen, a la identidad y el derecho a disponer del propio cuerpo, ¿sí? Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver las modificaciones del Código Civil, se habrán dado cuenta. Yo creería que no, ¿sí?, porque no es algo que a ustedes les llame su interés. Pero esto de disponer del propio cuerpo fue incorporado dentro de los atributos de la personalidad, porque antes no estaba considerado, y ahora, como consecuencia de la demanda de los temas álgidos que siempre entran en debate y que no terminan de resolverse más, ¿sí?, está el tema de este derecho personalísimo, que es el de disponer del cuerpo, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, consulta al respecto? No, profe, No. yo tenía una duda solamente. profe. ¿A qué se refiere Con- disponer del cuerpo realmente? Y bueno, es que ahí es donde entramos con el tema del aborto legal, ¿sí?, la legalización del aborto y toda la normativa referida al respecto. Porque antes no estaba dentro de los derechos personalísimos, no era un atributo, ¿no? Nosotros no podíamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes siempre, cuando se trata de analizar el texto, sobre todo el tema de las interpretaciones de la ley, hay que sacar esta perspectiva o este pensamiento subjetivo que uno por ahí puede incorporar en la interpretación. Entonces, lo que se consideró cuando hablamos de disponer del propio cuerpo es de que las personas, en este caso las mujeres, tengan la facultad de tomar, o sea, tengan el poder de decisión de llevar a cabo la práctica del aborto, digamos, como una consecuencia, ¿sí?, de esta decisión propia de su cuerpo. Por eso está incorporado dentro de los derechos personalísimos, porque es una decisión propia de ella y no de otro, ni del Estado. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Bien. Dentro de las fuentes del derecho, el derecho, ¿sí?, como conjunto de reglas o de normas, nosotros habíamos visto que el derecho, ¿sí?, tiene que tener, de algún lado, deviene las fuentes, ¿sí?, es decir, en dónde se apoya el derecho para poder impartir estas normas, este conjunto de reglas que guían la conducta del hombre. Entonces, por un lado, el derecho se divide en fuentes formales y en fuentes materiales. Cuando nosotros hablamos de fuentes formales, son las que generalmente tienen aplicación a normas de carácter obligatorio, ¿sí? Es decir, que el derecho se apoya, cuando imparte una norma, en primer lugar en la ley, ¿sí?, que es la regla social obligatoria. La ley está establecida o emitida por autoridad pública. Tiene carácter obligatorio, tiene carácter coactivo, ¿sí?, es general y de orden público. Esa es la primera, dentro de las fuentes formales. Las fuentes formales, en contraposición a las materiales no tienen aplicación obligatoria. Las formales sí tienen aplicación obligatoria, ¿sí?, como por ejemplo la ley. En segundo lugar, están las costumbres. Cuando nosotros hablamos de costumbres, ¿sí?, es importante dejar en claro que los usos y las costumbres no pueden crear derecho, sino cuando las leyes se refieren a ellas o en situaciones no regladas, ¿sí?, legalmente a derecho. Es decir,
que la costumbre, ¿sí? Si bien es tomada, pero no es cualquier costumbre, sino que es aquella que es tomada por el derecho en una situación no reglada legalmente. Bien, cuando nosotros hablamos de costumbre o de derecho consuetudinario, es este hábito o esta costumbre propia de la sociedad, no de un grupo determinado de personas, sino que se refiere, ¿sí?, a una acción a instancia generacional y que por lo tanto la podemos tomar, ¿sí?, como una normativa no reglada legalmente. Bien, en eso se apoya el derecho para impartir una norma. En tercer lugar, hablamos de la jurisprudencia plenaria. La jurisprudencia plenaria, ¿sí?, es el conjunto de sentencias que han resuelto situaciones similares. Ustedes vieron en la televisión que a veces cuando hablan de alguna causa o cuando hablan, por ejemplo, del juicio de la sucesión de Maradona, o cuando hablan del aborto legal, o cuando hablan de estoy tratando de recordar el apellido de este médico que no es médico, que les hacía la cirugía a todas las famosas, que está con una causa, ¿sí?, que era como una especie similar a lo del arrímolo. Cuando hablan, ¿sí?, en el desarrollo de esas causas, siempre traen a colación otros tipos de causas que han tenido sentencias y que por lo tanto pueden aplicarse, ¿sí? O sea, como que son similares. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias de otras, ¿sí?, que me vienen a ayudar a mí, como derecho, para poder resolver una nueva acción, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. De todos modos, en el material está mucho más extenso. Yo por ahí trato de ser un poco más acotado al tema porque si no se vuelve muy, digamos, muy denso lo que es la composición teórica de los diferentes conceptos. ¿Bien? En contraposición a las fuentes del derecho formal, nos encontramos con las materiales. Las materiales, ¿sí?, no son de aplicación obligatoria, es decir, el juez puede aplicarlas, puede utilizarlas dependiendo del poder de convicción que tengan a la hora de tomar una decisión, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuentes del derecho material? Por un lado está la doctrina, que son aquellos conjuntos de opiniones o de conclusiones que los juristas que estudian derecho, ¿sí?, tienen muy presente y luego las aplican en sus obras. Y por último, la equidad. Cuando nosotros hablamos de equidad, ¿saben lo que es la equidad? El que no sepa puede buscarlo por internet. Tratar de que sea iguales para todos, o lo más parecido. Uh-huh. ¿Qué más? Sí, que cada uno obtenga lo que se merece. Uh-huh. Bien. Lo que le corresponde. Lo que le corresponde, ¿sí? Bien. Es ajustar en función a las características del caso, ¿sí? Ajustar justamente o adecuar los principios del derecho a la circunstancia en particular, ¿sí? Que no sea ni más ni menos, sino que sea, como ustedes dijeron, que lo dijeron bien, lo que le corresponde. O sea, voy a ajustar la normativa de derecho para aplicar a este caso concreto que estoy analizando, ¿sí?, la normativa que le corresponde. ¿Sí? Generalmente fuentes del derecho es un tema que se toma. Bien, hasta acá, ¿alguna duda o consulta al respecto? ¿Nos podría dar un ejemplo de costumbre? No me quedó muy claro. A ver, pensemos un poco en los usos y las costumbres, ¿sí? ¿Qué costumbres tenemos, por ejemplo, acá en nuestro país? No sé si Tucumán, pero acá en Argentina, diferente en otros países. En los usos y costumbres, que nos diferencian de los otros países. El bidet. En otros países no hay bidet. Uh-huh. ¿Y cómo lo podemos ajustar a derecho? ¿Sí?
Profe, tengo un ejemplo, pero no sé si va a esto. Mandemos. Ustedes con la confianza, ¿sí? A ver, escucho. Hace un tiempo un futbolista de Uruguay que puso un posteo en Instagram que dijo negrito, pero es como una forma tierna o cariñosa, qué sé yo, que tenemos los sudamericanos. Bien. Y en Inglaterra lo multaron. Sí. Con muchísima plata. Sí. Pero ahí, ¿cómo juega esto? Y bueno, está muy bien el ejemplo. Está muy bien el ejemplo. No sé cuál es el nombre de la alumna, pero está muy bien. Estefanía, un gusto, Estefanía. Está bien el ejemplo. Y te voy a decir por qué. Sí. O sea, el ejemplo lo que nos permite es poder distinguir, digamos, esto de la costumbre, ¿sí? Para nosotros, los usos y costumbres, ¿sí? No, ahí les dice, no pueden crear derecho, sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente a derecho. Él utilizó una costumbre, un uso, ¿sí? Pero que no se adecua al contexto social en el que él vive. Por lo tanto, esa conducta está castigada, ¿sí? Tiene una pena, porque para ellos eso, ¿sí? Produce un daño, un desmedro. Lo que pasa es que el contexto en donde se llevó a cabo, ¿sí? Sobre todo ahora con esto de los medios masivos de comunicación, que es un dilema, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, siempre me pregunto, bueno, pero ¿cuál es el campo de competencia jurisdiccional de Twitter? ¿Sí? Porque entramos a jugar que estamos todo colgado, o sea, todo está vislumbrado en las redes, entonces por ahí tomar las decisiones a instancias, digamos, de jurisdicción, a quién le compete para poder aplicar, es como bastante compleja. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando nosotros decimos de los usos y costumbres no pueden crear derecho, es justamente siempre que se refieran a una situación dentro del campo de lo jurisdiccional, ¿sí? En ese caso, está bien el ejemplo, ¿sí? Para nosotros, esa costumbre, acá no le hubiésemos puesto una multa. Otro caso parecido. En Uruguay, ese es el tema. No le hubiésemos puesto una multa, ¿sí? ¿Sí? Otro caso parecido, profe, siguiendo lo que hizo ahí la compañera, no sé, se me ocurre acá con las costumbres de comer carne de vaca y no sé, en India la vaca es sagrada, digamos. Si vos tocas una vaca, tenés la ejecución casi concreta. Sí, sos pasible de bueno, multa o una pena, ¿sí? Como les digo, por eso el derecho, si ustedes si lo tienen ahí en internet, si tienen ahí para el que, no todos, ¿no? Para el que pueda, pongan ahí en el Google, pongan derecho consuetudinario. ¿Qué significa? ¿Sí? A nosotros las costumbres, cuando nosotros decimos costumbre, es como una acción repetitiva o un hábito que se repite en nuestra sociedad. Nosotros cuando le decimos, ¿qué hace, negrito? Oh, ¿qué hace, negrita? ¿Cómo andás? O le decís, dale, gorda, no hay problema. Son usos o modos en nuestro lenguaje que no tienen una connotación que daña a la otra persona. Sin embargo, en otro contexto social, ¿sí? Eso puede estar dentro de las normativas, ¿sí? Y puede ser pasible de multa, de pena, de castigo, como sucedió en el ejemplo de su compañera. Pero ¿sí? eso no sería como una mirada muy eurocentrista. O sea, ¿quién regularía en este caso Instagram para decir? Es que bueno, es que claro, por supuesto. Eso es lo que me pregunto, porque es bastante complejo. En Instagram, con el afán del anonimato, entre comillas, el anonimato, ¿sí? Porque yo puedo fingir mi nombre, me puedo poner, no sé, Rosita Cita, y publico lo que quiero y escribo lo que quiero. Entonces, en esa postura de anonimato, por eso han surgido un montón han surgido un montón de como nuevas formas de delito que ustedes ya lo van a ir conociendo, ¿sí? Pero también eso, por ejemplo, el caso de Instagram o Twitter no va 100% como ligado a la cantidad de llegada que tiene la cuenta, digamos. No es lo mismo que una cuenta con 2 seguidores publique cosas, que sé yo, antifascista, por dar un ejemplo, obviamente, Sí.
a Sí. que un jugador de fútbol ponga negrito que, o sea, tal vez, no sé, yo creo que lo veo así, digamos. Ujú. Pero puede ser que la red social en este caso es como que actúa de oficio para cubrirse a ella misma, ¿En qué sentido? en que la misma red social toma cartas sobre el asunto para no salir perjudicada. Sí, lo que hace es deslindarse de responsabilidad, es un deslinde de responsabilidad porque deja abierta como se sirve de medio, ¿sí? La red social. Entonces la red social tampoco puede responsabilizarse por toda la conducta mediante el texto, mediante las imágenes, no puede ser suya. Entonces lo que hace es simplemente deslindarse de responsabilidad. Con lo cual es bastante cuestionado porque tendría que haber como un sistema, siempre dentro de la mirada de una mirada subjetiva, ¿no? Porque todo este tema de los medios de comunicación y las redes han dado un salto gigante y el derecho viene caminando cual tortuga, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces, nunca vamos a ponernos de igual a igual con las necesidades de poder cubrir todos estos hechos que van sucediendo, como lo que ustedes están dando ahora de ejemplo, ¿sí? Por lo menos dentro de lo que es nuestro país o nuestra región. Sí, aparte que ahora hay accesibilidad para los medios, para cualquier persona, digamos. Entonces, bueno, las opiniones y diversidades son infinitas. Exacto, Tampoco es exacto, que se pueda regular todo eso, digamos. exacto, exacto. La mirada o ustedes no sé si ahora van a escuchar esto de la perspectiva subjetiva, ¿sí? La mirada subjetiva, la visión subjetiva, la perspectiva de el subjetivismo, ¿sí? Es justamente abrir un campo en donde el debate no se termina más, porque todas las verdades, ¿sí? No es que una está mal y la otra esté bien, sino que todas son respetables y todas entran a jugar y a enriquecer más el debate, pero la desventaja es que no llegamos a una conclusión concreta y no podemos ajustarnos a ella, porque no cumple con con las exigencias propias de estas diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, se vuelve bastante complejo. Y la velocidad con la que se manejan los medios de comunicación dicta mucho. Es más, la modificación del Código Civil, digamos, a mi forma de pensar o a lo que yo observé, es que no fue una modificación a fondo, sino que fue una modificación como para poder cubrir las necesidades básicas como consecuencia de las demandas de esta sociedad actual, ¿sí? Que demanda mucho, ¿sí? Nos exige mucho. Entonces, como que había cada vez había más lagunas dentro del campo del derecho que no podía reflejarse, ¿sí? No había una ley que bregara por ciertos derechos, ¿sí? No había jurisprudencia, es decir, no había una sentencia que a mí me sirva como de base para poder actuar igual, ¿bien? No podía aplicar la costumbre, porque la costumbre, para poder ser considerada, digamos, dentro del campo del derecho, tiene que sentar bases, ¿sí? Y eso es muy difícil, se hace a lo largo del tiempo y es difícil llevarlo a cabo, ¿bien? Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros hablemos de derecho y vemos dónde se apoya, digamos, este derecho, es importante poder determinar, ¿sí? Estas diferentes fuentes, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Ok. Ahí por el grupo, no sé y algunos de sus compañeros le cortaron la luz. Sí, a varios, profe. Con razón, sí, ahí vi que porque éramos mucho más y se quedaron. Ok. Bueno, hasta acá alguna duda, consulta. De todos modos, cuando vayan leyendo, por eso me interesaba que ustedes tengan bien el tema esto del material, ya van a ir ahondando o profundizando estos diferentes conceptos, ¿sí?
Sí. Bueno, a su vez, dentro del campo del derecho, ¿sí? Es importante, ya una vez que hablamos de las diferentes fuentes del derecho, ¿sí? Es importante poder desarrollar, ¿sí? Dentro del derecho subjetivo, los atributos de la personalidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos acá, ustedes ahí en la imagen ven que les dice persona humana, y ustedes van a decir, bueno, pero que hay personas que no son humanas. En realidad, lo que hace el derecho es distinguirse en personas jurídicas y en personas físicas, o también denominadas personas humanas, ¿sí? Dentro de ellas, nosotros vamos a ver diferentes atributos, tanto en las personas físicas o humanas, y a diferencia de las personas jurídicas, ¿sí? Ambas tienen atributos de esa personalidad o de esa personería, ¿sí? Como así también es importante que nosotros sepamos distinguir qué se refiere cuando nosotros hablamos de un acto jurídico. Diferente a un acto simple, a un hecho simple, ¿sí? Cuando nosotros remarcamos que es jurídico es porque tiene una connotación o que tiene un efecto diferente a un acto común, normal, ¿bien? El nuevo código establece la existencia, ¿sí? De esta persona humana en el artículo 19, ¿sí? La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Se descarta el comienzo de la existencia a partir de la concepción en el seno materno, ¿bien? Como antes estaba establecido. Antes decía el artículo 19 que hay existencia de persona a partir de la concepción en el seno materno. Ahora dice, cuando comienza la concepción, ¿bien? En el artículo 21 del Código Civil les establece cuáles son los derechos y las obligaciones del concebido o del implantado en la mujer, ¿sí? Y esos derechos y esas obligaciones quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida, ¿sí? Ahora, si ese concebido no nace con vida, se considera que la persona no existió, por lo tanto, esos derechos y esas obligaciones tampoco, ¿sí? Siempre el nacimiento se presume con vida, ¿sí? Salvo prueba en contrario. ¿Bien? Esto que es tan técnico, no hace falta que ustedes lo sepan ni de memoria, ni mucho menos, pero sí es importante que ustedes puedan introducirse al campo de los conceptos de persona humana y de persona física o jurídica, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, hay Sí, un profe. compañero decir que lo acepta. Ahí los estoy aceptando. Hola, profe, Disculpe, perdón. presión, puedo volver a entrar. Se les cortó la luz. Sí, Se metí cortó un la luz, corte. recién vuelve en casi todos los lugares. Sí, qué bajón. Saben que acá, en donde estoy en la facu, hace rato también como que se quiso cortar, pero volvió. Ya me imagino que en las oficinas se deben haber liquidado las computadoras. Porque... ¿Qué han estado viendo, profe? Perdón. Sí, no sé en qué parte se han quedado ustedes, pero de todos modos, ¿sí? Ya les voy a estar pasando. Nosotros, no sé en qué parte se quedaron. Hemos estado viendo atributos de la personalidad. Vimos derecho público, derecho privado, el derecho subjetivo dentro de la clasificación de los derechos El subjetivo yo no he visto nada. Sí, ahí yo también, yo creo que ahí nos quedamos, Acá. de que se nos fue Sí. la luz. Sí. Ok. Bueno, para repasar, ¿sí? Cuando nosotros vemos derecho subjetivo, recuerden que nosotros habíamos dicho que el derecho subjetivo es esta prerrogativa, es esta facultad que tenemos nosotros para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos, ¿sí? Para que se respeten nuestros derechos, un determinado comportamiento. Ahora, dentro de este derecho subjetivo, dentro de esta facultad, yo tengo dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho patrimonial y por el otro lado, el derecho extrapatrimonial. Cuando nosotros decimos extrapatrimonial, ¿sí? Son los derechos de familia. El derecho a la filiación, el derecho, ¿sí? A los alimentos, etcétera, etcétera. Los derechos personalísimos, que son los que vamos a desarrollar ahora con sus compañeros, son el nombre, el domicilio, el patrimonio, el registro civil, ¿sí?
vamos a ver los diferentes, lo que me interesa que veamos dentro de los derechos extrapatrimoniales y los derechos personalísimos es la capacidad. Ya vamos a ver cuando veamos capacidad e incapacidad y dentro de ella cuando nos referimos a una capacidad de hecho, de derecho, ¿sí? Y dentro de los derechos patrimoniales son los derechos que son susceptibles de apreciación pecuniaria, de una valoración económica. Por ejemplo, los derechos crediticios, los derechos intelectuales, los derechos reales, ¿sí? Que son los derechos donde intervienen bienes. ¿Bien? Profe, una pregunta. Los derechos intelectuales eran cuando, por ejemplo, no sé, lo pongo en mi ejemplo que soy artista, hago un cuadro y sería mío, digamos, por yo crearlo, ¿verdad? ¿O no pasa por eso? Exactamente. Ahí entra como derecho intelectual, sí. Ok. Pero para poder exigirlo el derecho intelectual, obviamente, dependiendo qué, lo tenés que registrar para luego poder tener la facultad de satisfacer, digamos, el cumplimiento, digamos, de tus derechos. O sea, para exigir el respeto de tu derecho como inventiva, ¿sí? Para eso están las patentes de invención. Claro, perfecto. Parece que fue grande, porque son varios los que estamos viendo. Bueno. Y bueno, nos habíamos quedado en los derechos subjetivos y habíamos visto también la importancia de la naturaleza jurídica de estos derechos personalísimos que están dentro del derecho extrapatrimonial, ya que el nuevo código los regula de manera integral y de manera sistemática, ¿sí? Que habíamos hecho mención a los derechos de disponer del propio cuerpo, digamos, traído a colación con este tema tan álgido que es la regulación de la ley, digamos, del aborto, ¿sí? De la legalización del aborto, y de la toma de decisión por parte de la mujer, ¿sí? De llevar a cabo la práctica, ¿sí? Habíamos visto las fuentes del derecho, las fuentes formales y las fuentes materiales, ¿sí? Y habíamos hecho la distinción cuando nosotros hablamos de derecho, es decir, de ese conjunto de normas que regulan nuestra conducta dentro de la sociedad, ese derecho se apoya, ¿sí? En una serie de normativas. Por un lado tenemos las normas de aplicación obligatoria, que son las fuentes formales, ¿sí? Es decir, que siempre el derecho se apoya en ellas, ¿sí? Cuando no existiese una ley, ni las costumbres, ni la jurisprudencia plenaria, recién el juez va por la vía de las fuentes del derecho material. Cuando ya no encuentra, pero es raro que suceda eso, ¿sí? Entonces, siguiendo a los autores, les dice que la fuente del derecho formal, la primera de ellas es la ley, es decir, el derecho se apoya en la ley como regla social obligatoria, establecida por la autoridad pública y principalmente esta ley es obligatoria, es coactiva, general y de orden público, ¿sí? Para toda la sociedad, a eso se refiere. Cuando hablamos de la costumbre, hablamos de los usos y de las costumbres, no pueden crear derecho, ¿sí? Sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente a derecho, ¿sí? En realidad lo que hace el derecho es tomar esa costumbre y transformarla en una norma, ¿sí? Jurídica, en una normativa. Ustedes vieron cuando las leyes se están armando, cuando ven en la tele que dicen, sí, que hay un proyecto de ley de los animales y que esto y la protección del determinado especie, yo no sé, de los caballos, o de la parte equina, o ahora con este tema de los cerdos, que también he estado viendo que está full con el tema de esta gente que ve mucho, digamos, del tema de los animales. Entonces, son situaciones que se dan en la vida y que no están regladas, que no hay normativas, no hay ley, ¿sí? Entonces, la ley, antes de ser ley, estaba dentro del campo, o sea, estaba por fuera, estaba afuera, ¿sí? No estaba regulada, no estaba conformada en una ley, ¿bien? Por eso les dice ahí, los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellas, ¿sí? ¿Una ley se puede referir a la costumbre, a un uso y una costumbre? Sí. ¿Sí?
pero el uso y la costumbre no me puede exigir a mí que yo cumpla con la normativa. Primero se tiene que transformar en ley para recién, ¿sí?, cumplir con los efectos propiamente de una ley, que es la de ser obligatoria, coactiva, general y de orden público, ¿sí? En tercer lugar, hablamos de la jurisprudencia plenaria. Cuando nosotros hablamos de jurisprudencia plenaria, ustedes siempre recuerden, cuando ustedes imagínense que son jueces y que tienen que tomar la decisión de un caso en particular, del que sea, ¿sí? Entonces ustedes lo que primero que hacen es, bueno, a ver, me voy a buscar a ver qué encuentro en las leyes que se refieran a este caso en particular para poder adecuar esta situación de hecho, ¿sí?, y aplicar y ajustar la ley. No encuentro nada. En las costumbres no encuentro nada. Lo que sí encuentro es sentencias de otras jurisdicciones, supongamos que yo soy de Tucumán, en otras provincias o a nivel internacional, en donde la sentencia me sirve como antecedente, en donde yo puedo aplicar los mismos parámetros tomados por ese juez para yo replicar en el mío. ¿Sí? Por eso, cuando determinadas causas son muy conocidas, ¿sí?, llegan al periodismo y se hacen conocidas, y seguramente alguna vez habrán escuchado donde dicen esto deja o asienta precedentes para futuros casos, ¿sí?, cuando es, por ejemplo, el tema de la adopción. Hace un par de años atrás se había llevado a cabo una causa en donde una nena era menor de edad y ella tenía que elegir vivir con su padre biológico o con su padre adoptivo. Y en realidad ella los quería a los dos por igual. Entonces se presentaba esa situación en donde ella tomó la decisión de que si bien podía vivir con uno, no quería dejar de tener contacto con el otro, ¿sí?, con las mismas condiciones y con los mismos derechos, o sea, en cuanto a lo que en cuanto a identidad de esta menor, ¿sí? Entonces, esa causa dejó antecedentes para futuras situaciones similares donde puedan tomarse de ella, ¿sí?, las bases para poder replicar la misma decisión, la misma sentencia o ajustarse a ella, ¿sí? Profesora, ¿Sí? ¿y qué pasa si ese antecedente se ve afectado por algún tipo de costumbre de la jurisdicción donde fue creado? Se ajusta, se toma lo que se ajusta al caso en particular. No es que yo tengo que aplicar lo mismo, sino que a mí me sirve como para observar cuáles fueron los parámetros que se tuvo en cuenta para tomar la decisión y yo ajustar a lo que necesito. No es que me aboco al 100% a lo que se dictaminó en aquella sentencia, ¿sí? Ya es trabajo del juez eso, digamos. Exacto, pero le sirve al juez como para guiar, ¿sí?, en su decisión. Bien, gracias, profe. Bien, y ya en las fuentes del derecho material, en el caso de la doctrina y de la equidad, cuando nosotros hablamos de las fuentes materiales, ya no tienen aplicación obligatoria. O sea, el juez en este caso, ¿sí?, cuando está por tomar una decisión, elaborar ya su sentencia, no tiene la obligación de acudir a la doctrina o a la equidad. Cuando nosotros decimos doctrina, es este conjunto de opiniones o de conclusiones de los juristas que estudian derecho, ¿sí? Con esta última parte del año, con estos últimos años, la Facultad de Derecho amplió un montón su campo de investigación. Antes no había mucho, no era una parte, digamos, donde se le daba prioridad. Ahora sí, de hecho, hay cada vez hay mayor cantidad de abogados que son investigadores, entonces, y lo transforman luego en sus obras, ¿sí? Cuando hacen papers o cuando publican diferentes, digamos, investigaciones que llevan a cabo, entonces eso es lo que se denomina la doctrina, es ese conjunto de opiniones o de conclusiones, ¿sí? Y que el juez en este caso puede tomarlas para poder ajustar, ¿sí?, su toma de decisión en este caso en particular. Y en el caso de la equidad, es el medio que recurre el intérprete para poder adecuar los principios generales de derechos. Yo recién a sus compañeros les había dicho que busquen por internet esto, a qué se refería con la equidad, y habían encontrado que era darle con lo que corresponda, ¿sí? Es justamente eso.
utilizar los principios generales del derecho, ¿sí? Para poder ajustar la normativa, ¿sí? Al caso en particular y justamente aplicar el punto medio, ni mucho ni poco, sino lo que le corresponde, ¿sí? A esta situación en concreto. Ajustar las normativas de derecho al caso en particular. ¿Bien? Bueno, escúchenme, estamos en horario. Lo que yo quisiera es que lean, ¿sí? Toda la primera parte, ¿sí? De persona física, persona jurídica, y que podamos llegar hasta la teoría general de los actos voluntarios, ¿sí? La idea es que podamos llegar hasta ahí. Bien, profe. Para la próxima clase. ¿Bien? Bueno. Bueno, profe. Bien. Bueno. Entonces Consulta. leemos hasta teoría general de los actos voluntarios. ¿Sí? Hasta ahí estaría bueno que puedan leer. Obviamente si pueden leer más, mucho mejor. Pero la idea estaría en que puedan leer por lo menos ahí, ¿sí? Muy Hasta bien. esa Profe, parte, hasta la teoría de los actos voluntarios me interesa. y para unirnos en el grupo de WhatsApp, ¿cómo Sí. habrá un Ah, link, sus algo compañeros para habían pasado el asociarnos? link. ¿Pueden compartirlo al link ahí si lo tienen a mano? Profe, ¿usted toma asistencia? Por el día de hoy no, porque hoy es la primera clase. Ya a partir del martes sí, la tengo con el próximo jueves, es jueves. Para el próximo jueves sí. Bien, gracias. De todos modos, hoy hubo, por ser la primera clase, estuvo muy bien el porcentaje de asistencia. Bien. Bueno, espero que les haya gustado la primera clase. Sé que ustedes son programadores, no van a ser ni abogados, ni no van a estudiar nada de esas cosas, que esa teoría es un poco densa y aburrida, pero la idea es tratar de hacerle lo más ameno posible el dictado de la materia y que se puedan ir con un panorama mucho más amplio, así ninguna empresa se hace la chistosa con ustedes cuando tengan que firmar algún contrato ahí millonario en dólares que se les venga próximamente. Ojalá. Bueno, profe. Bueno, Bueno. profe, muchas gracias, Nos nos vemos si vemos. Dios. Bueno, Gracias, si Dios profe. quiere, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos Nos este vemos. mañana. Nos Que vemos, anden muy bien. profesora. Chao, hasta A la luego. próxima Nos vemos Muchas clase. gracias, el jueves. profe. Que ande Adiós, bien. gracias.